Al aire. Muy buenas tardes a todas las personas que van ingresando a esta transmisión de Facebook Live del Instituto Leusis. Eh, Hoy, como todos los sábados, bueno, tenemos distintos invitados que nos vienen a conversar un poco de la psicología junguiana, de la psicología transpersonal. Y en esta oportunidad, pues tengo el privilegio de acompañar a una gran invitada, que es la licenciada Paula Guzmán, una psicóloga clínica, facilitadora de respiración holotrópica y practicante budista. Entonces, bueno, darle la bienvenida a la licenciada y saludarle. ¿Cómo está, licenciada? Muchas gracias, Jorge. Me encuentro muy bien y gracias a ustedes por esta invitación y al equipo que hacen este esfuerzo constante de estar realizando estas entrevistas, que he visto muchas y son muy buenas, un gran aporte a la sociedad. Así que muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti, gracias a ti. Eh, pues encantado pues de poder acompañarte en este espacio. Tuvimos hace ratito tuvimos al licenciado Diego Viegas, que nos estuvo conversando sobre antropología de la conciencia, ¿no? Y más atrás estuvimos conversando también con el licenciado Javier Charme, que nos estuvo conversando un poco sobre ¿no? eh, la psicología psicodélica, ¿no? Profiana. Eso, grofiana, psicología grofiana. Y bueno, encantado ahora de tenerte acá, ¿no? Que sé que formas parte del equipo de Charme, ¿no? O el equipo de... Formo parte del equipo, sí. Parte del team. Y sí, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre, ¿no? Psicología transpersonal y budismo. Y yo quería preguntarte, ¿no? Acerca de este símbolo que representa, ¿no? Digamos, todo el mundo budista que es, bueno, el símbolo del Buda, ¿no? Entonces, quiero que me comentes un poco acerca de ese símbolo, ¿no? Y qué representa en el desarrollo espiritual. Bien. Creo que el símbolo de que lo que es Buda representa el desarrollo de nuestra expresión de las potencialidades humanas, ¿no? Es un símbolo que nos muestra un norte de lo que podemos lograr ser, ¿no? Y es humano, ¿no? No es un dios, no es algo extraplanetario, no está fuera de nuestro alcance, sino que es un humano que nos viene a enseñar o que nos muestra, representa la capacidad que tenemos de expresar toda esta naturaleza divina. Mm. O sea que cuando hablamos de un Buda, ¿no? No estamos hablando de algo inalcanzable, estamos hablando de una posibilidad de desarrollo humano. Justamente, ¿no? Buda, de hecho, era Buda, lo que conocemos como el Buda, la imagen de este Buda sentado que tiene una mano tocando el suelo, es como la imagen más recurrente. En realidad es una persona, ¿no? que nace en un palacio, en unas condiciones de mucha riqueza, muy auspiciosas, ¿no? Era un príncipe, y este príncipe, ¿no? Que es Siddhartha Gautama, se da cuenta a través de determinadas observaciones de la realidad de que existía que existía el sufrimiento, que existía el dolor, y se comienza a hacer preguntas trascendentales para la humanidad. Y a través de el desarrollo de práctica, de observación y de introspección, él alcanza el estado de la budeidad, ¿no? Entonces, Buda quiere decir mente iluminada. Entonces, Buda en el fondo no es una persona, es la mente iluminada. Por eso se dice todos somos Buda o todos llevamos Buda adentro, porque todos tenemos esta mente iluminada adentro, solo que no la reconocemos o queda oscurecida por nuestras tendencias habituales, nuestros hábitos, eh, nuestra ignorancia de lo que es la realidad, la vida, y, y no vemos esta profunda naturaleza de la mente iluminada. Y hay una metáfora que es muy linda, que dice que esta mente iluminada es como el sol, ¿no? Y nuestros pensamientos, nuestras
angustias, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras emociones aflictivas, son como nubes que tapan el sol. Pero cuando nosotros vemos un día nublado, no pensamos, el sol se apagó, ¿no? Sino que sabemos que el sol está detrás de esas nubes y que el sol jamás va a ser tocado finalmente por esas nubes. Entonces en el budismo hablan de esta metáfora para decir que nuestra naturaleza interna es como es el sol y nuestras emociones aflictivas son como estas nubes, pero esta naturaleza jamás va a ser oscurecida ni tocada finalmente por estas nubes. Magnífica metáfora, ¿no? Como para hacer referencia pues a la amplitud de conciencia, ¿no? A la que el ser humano puede llegar como símbolo de este sol, y a todo lo que puede perjudicar el alcance de esa iluminación, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Que serían estas nubes. Ahora, eh, bueno, a mí me interesa mucho la historia, ¿no? Y me interesa mucho esto de cómo un príncipe, ¿no? Sale de su palacio y de las comodidades que le puede otorgar el tener, bueno, riquezas y poder, para convertirse ¿no? en un buscador, en un viajero. O sea, cómo lo miras tú? ¿Cómo es esto de que una persona con tales características se atreve a buscar la iluminación? ¿Y qué puede decir eso de nosotros? Claro. Cuenta la historia que el rey, ¿no? El padre de Siddhartha Gautama, es visitado por un sabio, por una persona que es capaz de predecir nuestro futuro, ¿no? Y le dice que su hijo tiene dos posibles destinos, o el destino de volverse un rey muy glorioso, un excelente rey, ¿no? Como sucesor de él, o tiene el destino de convertirse en un maestro espiritual, ¿no? Y dejar todo el reinado. Entonces este padre lo que quiere hacer es que su hijo sea el sucesor, ¿no? Entonces crea toda una especie de teatro, ¿no? Para Buda, donde lo aleja de cualquier idea de sufrimiento. Entonces, a través de la riqueza de los placeres, le muestra como que en la vida no hay nada más que gozo y placer. Entonces, Siddhartha Gautama crece en esta idea, de que todo era beatífico, positivo, y no había tristeza, ni dolor, ni pobreza, ni nada. Sin embargo, esta imposibilidad de poder salir de este palacio a él lo intrigaba, ¿no? Es como un movimiento natural del ser humano de querer conocer un poquito más allá. Y se consigue, ¿no? Con su cuidador amigo, finalmente poder salir del palacio y conocer un poquito más, ¿no? Y sale a escondidas, y cuando sale a escondidas ve, por ejemplo, a un hombre viejo, ¿no? Y se pregunta qué es eso, ¿no? ¿Por qué está así? ¿Por qué está su rostro así? ¿No? Y su cuidador amigo le habla sobre la vejez, ¿no? Y que todas las personas finalmente van a llegar a la vejez, y a eso a Siddhartha le llama mucho la atención. Luego ve a una persona pobre, ¿no? Y dice, ¿por qué está así también? ¿No? ¿Qué le sucede? Y también su amigo le hace ver, ¿no? Que no toda esta realidad que él vivía en el palacio, ¿no? Este como mundo de ensueño, era tal como se le habían pintado. También llama mucho la atención de él. Y por último ve la enfermedad, ¿no? La persona enferma, y esto también le llama la atención. Entonces él despierta a la comprensión de que existía una realidad distinta a la que él había observado, ¿no? Y decide conocer más y profundizar más, y decide emprender un camino interior. Y así finalmente deja el palacio, deja todas las comunidades en pos de hacer un camino interior. Y comienza a conocer maestros, ¿no? Del hinduismo, y practica diferentes enseñanzas que le dan,
Y así él sigue haciendo ese trabajo interior con una motivación inquebrantable de finalmente reconocer o de una comprensión profunda de quién era él mismo y qué era la realidad, ¿no? Y hay una comprensión sobre el sufrimiento, que es lo que me gustaría un poquito hablarles de las primeras enseñanzas de Buda, de los giros del Dharma que se llama, y las diferentes formas y perspectivas que tiene el budismo o que ha tenido el budismo de desarrollo, y cómo éstas se relacionan con la psicología y cómo dialogan en las diferentes líneas de la psicología, ¿no? Entonces me gustaría poder hablarles un poquito de eso. Claro, claro, adelante. A ver, ¿qué relación podemos encontrar entre el budismo y la psicología? ¿O qué aporte nos puede brindar en esta práctica a la psicoterapia? Perfecto, mira. Primero, para poder entender cuál es el aporte del budismo en la psicología, necesitamos entender qué es el budismo, ¿no? Porque cuando hablamos de la palabra budismo, es un término bastante amplio, que es como cuando decimos psicología, ¿no? Ok, la psicología, pero la psicología tiene diferentes escuelas, tiene diferentes pensadores, ¿cierto? Tiene diferentes desarrollos, tiene controversias entre la psicología. Entonces el budismo es una disciplina muy antigua que busca el estudio de la mente. Buda buscaba el estudio de la mente y finalmente buscaba eh, la comprensión de cómo dejar de sufrir, ¿no? Es algo que nos atañe a todos como seres vivos, ¿no? Nadie quiere sufrir, ni yo como humano, ni mi gato, ¿no? Ningún ser vivo busca el sufrimiento, sino que buscamos todo el desarrollo eh, de la felicidad finalmente, alcanzar la felicidad. Entonces, el budismo podríamos decir que nace con Siddhartha Gautama por ahí del 560 a.C., pero él recibe enseñanzas del hinduismo que data de antes de, no sé, por ahí del 1750 antes de Cristo, ¿no? O sea, es una cultura milenaria, ¿no? Muy antigua, muy rica, y que llevan estudiándose y estudiando la mente hace muchísimos siglos, ¿no? Y cuando queremos comprender el budismo, hay tres principales aspectos que debemos comprender, o los tres giros de la rueda del Dharma que se llaman, ¿no? O los tres giros de las ruedas de las enseñanzas de Buda. En el primer giro, Buda nos enseña sobre las cuatro nobles verdades, ¿no? Que son las cuatro verdades esenciales a las cuales llega Siddhartha Gautama una vez que alcanza la iluminación. La primera noble verdad es que es la verdad del sufrimiento. Es decir, necesitamos comprender que la vida en sí misma lleva sufrimiento. Es como el primer entendimiento que debemos hacer para hacer un proceso, es comprender y reconocer que existe sufrimiento. Si no somos capaces de reconocer que existe ese sufrimiento, difícilmente vamos a poder hacer un proceso para trabajar con ese sufrimiento, desarrollarlo y transformarlo, ¿no? Entonces, ese reconocimiento es lo que podríamos decir en psicología, es un darse cuenta. Entonces, y la verdad del sufrimiento, Buda habla del sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del mismo nacimiento y su dificultad, el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de la muerte, ¿no? Son aspectos que están en la vida del ser humano y tenemos que convivir con ella. Luego está el sufrimiento del cambio. Y es que por más que estemos en quizás una situación agradable o en un momento de dicha, ese momento de dicha termina, ¿no? Cambia. Así también las situaciones difíciles cambian, pero esos cambios generalmente nosotros como humanos nos complican, nos dificultan, ¿no? Eh, nos, no podemos como sentarnos y decir, bien, he alcanzado un estado de felicidad completo y me voy a mantener en este estado de alegría por siempre, ¿no? Claro. Difícilmente voy a alcanzar esa sonrisa eterna, ¿no? Voy a pasar por diferentes vicisitudes en la vida y todo está cambiando. Ese es el sufrimiento del cambio.
Y por último, que es el más sutil, que es el sufrimiento de los fenómenos condicionados, que es un aspecto más elaborado y un poquito más difícil también de explicar, que habla con el sufrimiento de una insatisfacción que es propia de la vida misma, ¿no? De la existencia misma. Lo menciona como el sufrimiento quizás de no haber alcanzado la iluminación, o de no estar en esa plenitud, en ese logro del despliegue absoluto de nuestras potencialidades, ¿no? Entonces ese estado nos genera también sufrimiento. Entonces, esa es la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento. La segunda noble verdad que nos viene a enseñar Buda es la verdad del origen del sufrimiento. Y esta es una comprensión que nos da mucha sabiduría, ¿no? Que indica que existe un origen de nuestro sufrimiento y este está relacionado con el karma, con nuestras tendencias habituales, con la ley de causa y efecto. Es decir, si yo genero daño, finalmente ese daño también lo voy a terminar experienciando. Esto lo podemos ver de forma muy gráfica en nuestra historia de vida, ¿no? Si nosotros eh, agredimos a una persona o somos violentos con una persona, es muy probable que recibamos rechazo de nuestro entorno o terminemos, no sé, esos momentos de ira que las personas terminan violentando a alguien y terminan su vida presos, ¿no? Encerrados por un momento de ira y crean un infierno de sus vidas. Entonces esto desde una forma burda hasta formas sutiles ocurriría, ¿no? Esta ley kármica o ley de causa y efecto. Entonces hay un origen del sufrimiento. Tenemos sufrimiento, existe un origen del sufrimiento, y la tercera noble verdad es que hay una cesación de este sufrimiento. O sea, es posible que este sufrimiento cese. Que cesen estas tendencias habituales de desear, de apegarnos a las cosas, de esta constante como tendencia a querer más, que es muy propia de nuestra cultura moderna, ¿no? El apego a las cosas, a una satisfacción de que tengo y siempre quiero más. Y me apego a las personas, las personas me dejan y sufro. Entonces hay mucho sufrimiento en relación al deseo, pero dice que este sufrimiento puede llegar a un fin, puede cesar. Y para ese cese está la cuarta noble verdad, que dice existe un camino para poder lograr el cese del sufrimiento. Y aquí las enseñanzas de Buda son tremendamente amplias, ¿no? Nos habla del camino óctuple y es como para desarrollar unas varias sesiones completas, ¿no? Hablando del camino óctuple, es muy profundo, cada uno de sus aspectos, ¿no? Que es la correcta visión, la correcta forma de hablar, la correcta forma de vivir, la correcta acción, el correcto mindfulness, la correcta concentración. Y cada uno de estos aspectos es un mundo, ¿no? Que nos va a estar enseñando en un principio cómo lograr dejar de generar esta tendencia kármica, dejar de generar estas acciones que nos traen sufrimiento a través del cuerpo, la palabra y la mente. Entonces, a través del cuerpo, nosotros generamos acciones negativas, ¿no? Por ejemplo, a través de la violencia física, pero también generamos violencia o generamos karma a través de la palabra, ¿no? Cuando somos violentos o cuando generamos cierto envidia, envidia, celos o esta forma, no sé, de referirse a las otras personas, de decirle algo que lo termina incomodando gratuitamente, esta forma de hablar que es dañina, ¿no? Entonces también nos enseña cómo mantener una forma de hablar que no sea
generadora de más sufrimiento, y también nos habla de la mente, ¿no? Cómo desarrollar una mente que deje de generar estos sufrimientos, ¿no? Entonces, ahí nos enseña las técnicas de la meditación, la concentración y el mindfulness. Entonces, es todo un camino que nos lleva al desarrollo de cualidades, primero a la cesación de aquellas tendencias que nos van a producir sufrimiento. Y luego el desarrollo de las cualidades que nos van a producir felicidad. Mm. ¿Sí? Me va siguiendo, ¿no? ¿Me va Sí, sí, siguiendo? sí. ¿Sí? Bien, entonces este primer giro de la rueda del Dharma se llama el budismo Hinayana, ¿no? Y que tiene como objetivo la liberación individual. Busco la iluminación para mí mismo, ¿no? El cese del sufrimiento en mi persona. Y es toda esta enseñanza que estaba diciendo que es muy profunda, es muy rica y muy útil para la vida. Pero luego está el segundo giro, el giro de la rueda del Dharma, que históricamente también van avanzando, ¿no? También están desarrollados históricamente. Primero viene el Hinayana, luego el Mahayana, que es el segundo giro, y luego tenemos el Vajrayana, que es el tercer giro. Y mm, y el Mahayana la, abarca, abarca al Hinayana, no es que se separen, sino que lo engloba, engloba todas esas enseñanzas, pero el énfasis aquí ya no está puesto en la liberación personal, sino que está puesto en el deseo de que todos los seres sintientes puedan alcanzar la iluminación, o más bien dicho, que todos los seres sintientes puedan ser alejados del sufrimiento. Entonces, en el camino del Mahayana es el desarrollo del Bodhisattva. No sé si has escuchado esa palabra del Bodhisattva. No, para nada. Perfecto. El Bodhisattva es la persona que su vida está dedicada a la ayuda de las otras personas. Entonces, por ejemplo, se habla de grandes maestros, los grandes maestros budistas, uno dice, es un gran bodhisattva, ¿no? Es una persona que ha dedicado toda su vida a la ayuda de los demás. Y está el camino del bodhisattva, que es el camino donde la atención no está puesta en simplemente yo ser feliz, sino digo que yo quiero que los demás también puedan ser felices. Y es el desarrollo de la bodhicitta, el desarrollo de la mente, el amor y la compasión. Y se dice que este camino es mucho más rápido para el logro de la iluminación que el camino anterior, puesto que tiene esta comprensión más profunda sobre la bodhicitta, ¿no? Y sin bodhicitta no tenemos sabiduría, ¿no? No tenemos el amor compasivo, y por ende dicen, no podemos alcanzar la iluminación sin este amor por los demás seres sintientes. Entonces, luego voy a hablar de la relación de estos giros con la psicología, ¿no? En cómo se pueden entrelazar. Y por Sí. último tenemos, ¿sí? Cuéntame. No, no, adelante, adelante. Culmina, culmina. Perfecto. Y por último tenemos el tercer giro de la rueda del Dharma, que es el budismo Vajrayana, que es el camino del diamante, ¿no? Que se dice que es el camino aún más directo a la iluminación. Y en este camino, nuevamente, abarca los dos caminos anteriores, los engloba, ¿no? No es un camino aparte, sino que los engloba, están dentro, pero además añade una comprensión no dual de la realidad, ¿no? Del entorno y de mí mismo. Entonces utiliza prácticas que permiten a través del uso de nuestra dualidad como una práctica que me ayuda a alcanzar la iluminación. Entonces es una visión donde no hay rechazo eh, a nuestro entorno, no hay rechazo a la dualidad, no hay rechazo, por ejemplo, al deseo, a las emociones, sino que estas mismas se utilizan y se transforman. Y es un camino donde donde partimos del final, ¿no? Partimos visualizándonos como una deidad o como ciertos aspectos iluminados de la mente, ¿no? Partimos desde ahí y desde ahí vamos luego desarrollando estas cualidades. Entonces, a través dice, si surge en la mente, no hay diferencia a que esté ahí mismo.
Entonces trabaja con una comprensión muy profunda de mucha sabiduría de la realidad y que nos ayuda a desarrollar cualidades muy profundas y muy rápidamente. Entonces es el conocido uso del mantra, de la imagen, es el budismo más tántrico, más tibetano. No sé si han Sí, visto esas quizá, imágenes de las tancas, ¿no? De la ostara ah, blanca. sí. Eh, digamos, se me hacía la pregunta, ¿no? De, bueno, digamos, la transición de pasar de una vida, hablando de la vida de una persona, ¿no? Que está basada en este hedonismo, ¿no? En este hedonismo que se basa en un principio de placer, donde, bueno, eh, me apego, ¿no? A todas aquellas sensaciones que me generan, que me son agradables y que me son placenteras. Pero luego me encuentro enfrente estos caminos o estas propuestas de Buda y son, por lo que escuché, ¿no? Comprendo que son tres posibilidades de desarrollo, ¿no? Así es. Una que integra a la otra, ¿no? La segunda que integra a la primera y la tercera que integra las otras, dos anteriores. Ujú. Entonces, en base a tu experiencia, ¿cuál es el camino, eh, digamos, que tú recomendarías a una persona de nuestra época? Depende mucho de las cualidades y de la forma de percibir la realidad de esa persona, ¿no? Entonces, si yo tengo una forma de percibir la realidad que termino comprendiendo, leo el camino Hinayana y me hace sentido, entonces ese es el camino que yo debiese seguir. Si yo soy una persona que tengo mucho más interés por el beneficio de los demás seres sintientes y esa es mi búsqueda, entonces debiese seguir por el camino Mahayana, ¿no? Entonces no hay y si tengo una comprensión quizás de la sabiduría, la no dualidad, debiese seguir por el camino Vajrayana. No hay un camino que sea mejor que el otro, sino que están de acuerdo a la propia personalidad de la persona. Los tres caminos son espectaculares y y llevan a unos niveles muy profundos de desarrollo de la espiritualidad y de camino interno, ¿no? Son fantásticos. Eh, se dice que, o sea, el Vajrayana, el camino de diamante, finalmente termina llevando a la iluminación. En cambio que, por ejemplo, el Hinayana te lleva al título de Arahat, pero uno dice, ay, entonces el Vajrayana es mejor porque te lleva a la iluminación en cierto punto, pero alcanzar el estado de Arahat también es es un gran logro, ¿no? No es como que, qué fácil eso, ¿no? Es un gran logro. Entonces, depende mucho de la forma de percibir. Mi, mi, Personalmente, mi conexión es con el Vajrayana, ¿no? Es donde he tenido más desarrollo y donde he tenido más conexión, pero, pero aún así veo que los otros caminos son tremendamente enriquecedores. Yo, bueno, quiero hacerte una pregunta, ¿no? Eh, a ver, eh, bueno, se me ha ido, se me ha ido, pero ya vendrá. Eh, sí. Eh, la importancia de la meditación en todo esto, ¿no? La meditación es como esa llave, ¿no? Como esa llave, esa práctica que te permite llegar a la iluminación. ¿Es La así? meditación es el método, justamente es el método. Es em, método y sabiduría, ¿no? Entonces, la sabiduría es la comprensión de los fenómenos, la comprensión de estas verdades, la comprensión de, de la no dualidad, la comprensión del amor por los demás seres sintientes y su importancia, toda esta comprensión. Pero el método que nos va a llevar finalmente a la realización es la meditación. La meditación es la herramienta que nos permite el logro de la experiencia, ¿no? La experiencia de una mente más calmada, la experiencia de la apertura del corazón, la experiencia finalmente del logro del samadhi, ¿no? De la meditación profunda. Entonces, sin meditación, lo único que me quedo es lo intelectual. Mm, sí, y bueno,
lo plantea el Dharma, ¿no? Lo plantea que, bueno, es necesario conocer, digamos, la teoría, pero más fundamentalmente la práctica, ¿no? El colocar el cuerpo y la mente en este proceso de meditación, digamos, de interiorización. Y es muy interesante porque, pues porque, mm, bueno, mm, no es muy común, ¿no? No es muy común. Creo que, bueno, si me puedes hablar un poco de cómo sería integrar esta práctica desde el punto de vista de la psicoterapia, sería grandioso, pero no es común que, ¿no? que la psicología utilice este tipo de prácticas. Ujú. Bien, perfecto. Me das el pie para empezar un poquito a hablar de la integración del budismo en la psicología, ¿no? Entonces, primero necesitamos comprender que nuestra psicología occidental es bastante nueva, ¿no? Sobre todo si la comparamos con el surgimiento del budismo. El budismo, como les decía, es el 560 antes de Cristo y más atrás igual, y en cambio nuestra psicología nace por ahí de 1879, ¿no? O sea, estamos hablando de 2500 años de diferencia, ¿no? O sea, 2500 años de diferencia de desarrollo, de prácticas, de observación y finalmente del estudio de la mente. Entonces, nos guste o no nos guste el budismo, nos parezca interesante o nos parezca, no sé, no importa, ahí hay una enseñanza y hay un conocimiento que es tremendamente profundo, ¿no? Entonces, decir no me gusta el budismo o no me gusta la enseñanza es como rechazar 2500 años no, más de 2500 años, de 3000 años de desarrollo, ¿no? Entonces es como un poquito absurdo, ¿no? Es un poquito ególatra decir, no, eso que llevan pensando miles de monjes y no sé si conoces un poquito cómo son los monjes en el estudio, ¿no? Se prenden textos de memoria, están desde los 6 años ahí en el monasterio practicando meditación, así unos textos sadhanas los tienen que aprender y recitar, o sea, son sumamente disciplinados y profundos en lo que hacen. Entonces, primero comprender que esa sabiduría es tremendamente rica. Y digo, yo llevo 10 años practicando el budismo y créeme que no me siento ni así un poquito experta. No estoy cerca, ¿no? Porque no creo que esta vida me alcance para terminar así de estudiarlo y decirlo, ya comprendí todo, ¿no? No creo. Entonces, eso es un primer punto que lleva de diferencia con nuestra psicología, ¿no? Luego, el budismo y la psicología han dialogado desde el psicoanálisis que llevan dialogando. Entonces, eh, los psicólogos de esa época, de la época del psicoanálisis, se dieron cuenta de esta importancia. No es que sean brutos, ay, que nadie lo vio y yo lo estoy viendo ahora, no. Muchos psicólogos, ¿no? Y grandes pensadores han visto esta riqueza en el pensamiento budista, ¿no? Y en las filosofías orientales. Sin embargo, por ejemplo, vemos una muy mala comprensión, por ejemplo, de Freud respecto a las prácticas budistas. O sea, hablar de que el budismo busca el logro de estados regresivos, ¿sí? Tengo anotado unas frases muy buenas que sí me gustaría decírselas, ¿no? Consideraba que todos los sentimientos oceánicos, sentimientos de bendición o sentimientos de ser bendecido como desafortunadas consecuencias de una fijación en la etapa narcisista de la infancia. Esa es la comprensión freudiana de la riqueza, ¿no? De nuestro ser. Entonces, eh, todos los deseos o las experiencias de unión con la madre arquetípica eran para ellos regresivas, ¿no? Un problema y algo patológico. Y los budistas, los monjes, al realizar meditación, estaban generando una catatonia, ¿no? Forzada. Y lo que pasa es que ellos intentan comprender el budismo desde la observación externa. Y además llegan al budismo zen, que el budismo zen se caracteriza por
dejar un poco de lado la filosofía y ser mucho más práctica. Entonces, claro, ellos llegan a observar esto, ven a estos seres sentados todo el día, con cara de nada, entonces dice, bueno, esta cuestión no sirve para nada, po. Pero hubo algunos visionarios, por suerte, como Jung, ¿no? Jung sí ve y sí practica, ¿no? Y tiene un acercamiento al budismo zen. Y ahí ya vemos en sus escritos y en su filosofía expresiones y uniones del budismo, ¿no? O manifestaciones de la filosofía budista, sobre todo la budista zen, en su manera de entender la realidad. Se dejan ver, se cuelan, pero todavía no hay una integración como abierta, digamos, ¿no? Entonces, luego del psicoanálisis podríamos hablar de las terapias cognitivo-conductuales. Y en las terapias cognitivos conductuales también hubo mucho diálogo, pero sobre todo se han abierto al diálogo en las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. En la terapia de aceptación y compromiso, la conductual dialéctica, el desarrollo de mindfulness con Kabat-Zinn, ¿no? Toda esta corriente de tercera generación tiene una fuerte influencia del budismo. Si yo hiciera una visión de con qué budismo de los 3 giros del rueda del Dharma está resonando, te diría que es con el budismo Hinayana, ¿no? Porque es una búsqueda de mi bienestar individual. Y las prácticas de meditación que se utilizan buscan el control de uno mismo, el cese de conductas negativas, ¿no? Entonces, resuena muy bien esta tercera fuerza de cognitivo-conductual con el budismo Hinayana. Y lo bonito de cognitivo-conductual es que tienen el afán de investigar todo, ¿cierto? De probar todo. Una característica de las corrientes cognitivo-conductuales, ¿no? Entonces, han enchufado a cuánto monje han tenido por el frente, ¿no? Para medir la neurona, ¿verdad? Porque nuestra forma occidental de aceptar la realidad está muy permeada por una visión científica materialista. Entonces, si no vemos que la neuronita hizo un movimiento distinto, no nos sorprende, no lo creemos. Digamos que si vimos, hubo un cambio, ¿no? Vi una resonancia y se movió la onda distinto, y bueno, y somos devotos de esa, ¿no? Entonces, es interesante cómo esa corriente ha desarrollado técnicas sumamente positivas en los estados como más avanzados, desarrollos más nuevos de las corrientes cognitivo-conductuales. Y también tenemos el humanismo, que también ha tenido diálogo con el budismo. Tenemos, por ejemplo, a Peirce, que fue de los primeros en hablar en sus textos sobre mindfulness. Y hablar sobre la importancia del momento presente. Y tenemos también las ideas rogerianas del desarrollo de la empatía y del amor por un prójimo, de realmente interesarte por aquella persona con la que estás, con la que vas a atender, y cómo ese profundo interés por el otro es curativo, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer una asociación entre el budismo humanista y las escuelas más mahayanas, ¿no? Que buscan el deseo y el beneficio de todos los seres sintientes. Ya no es solo mi beneficio personal. En los escritos humanistas habitualmente podemos ver, como se dice, se habla de que no solo debo preocuparme por mi bienestar, sino que también de mi entorno, de la ecología, que en la medida que haga trabajo interno va a surgir naturalmente un deseo de cuidar al otro. Entonces vemos entrever ese diálogo, ¿no?, del budismo, pero ya de un budismo también quizás desde otro aspecto. Entonces, tomando estas dos, que uno haciendo la misma pregunta, ¿no?, ¿cuál de las 3 líneas, el Mahayana, el Hinayana o el Vajrayana, es mejor? Bueno, ¿qué es mejor, el cognitivo-conductual o el humanismo? Depende de tu resonancia.
Y por último, ¿no? Tenemos la psicología transpersonal. Que la psicología transpersonal ya no habla de la espiritualidad como algo entre líneas, ¿no? Como algo que puede aparecer por ahí, sino que la psicología transpersonal pone la espiritualidad como una de los puntos esenciales que logran la salud psicológica, la salud mental, finalmente. Entonces la espiritualidad ya no queda entre líneas, ya no queda en algo que sería bonito desarrollar, sino que dice, esto es necesario para la salud, ¿no? Y al comprender, al tener esa integración de la espiritualidad como un eje, comienza a estudiar también la espiritualidad de una forma mucho más quizás profunda y abierta que las otras corrientes. Entonces, hablamos se empieza a observar, y eso también lo hace Maslow también cuando se pone como meta el estudio de la persona sana, ¿no? El descubrimiento de la persona sana, comienza a estudiar cómo eran las personas que parecían estar felices y plenas en su vida, y hace este descubrimiento de las experiencias cumbre, ¿no? De estos estados exquisitos o particulares de conciencia, y luego lee los trabajos de Stanislav Grof y se da cuenta cómo él había estudiado los estados ampliados de conciencia y terminan creando la cuarta fuerza, que es la psicología transpersonal. Entonces vemos en esta visión que el estado ampliado de conciencia, que son reservados para los místicos, o que eran reservados para los místicos, para los hombres santos, para aquel gran monje que logró el estado de Samadhi, ¿no? Como algo muy, muy lejano, y que se tiene que encerrar en la cueva, ¿no? Para poder alcanzar un estado místico tendría que dejarlo todo, era como el pensamiento común, ¿no? Para aquí, para los más mortales, tenemos solo experiencia de empatía, ¿no? Y le entregan a la psicología y generan un desarrollo de método, de un método que te permite alcanzar estados profundos de apertura de la conciencia para tener la experiencia de la espiritualidad, ¿no? No para la comprensión de qué es la espiritualidad, sino que para tener la experiencia. Entonces, ya no integro, ni desarrollo, ni construyo mi yo a través de como más humanista, como eres una persona buena, ¿no? Y voy construyéndome a través de ideas, sino que me deconstruyo y me construyo a través de experiencias. Entonces, a mi parecer, podría ser una asociación entre la psicología transpersonal y el Vajrayana. Ojo, todo lo que voy diciendo tiene bastante base en lecturas y en estudios. Sin embargo, esta asociación que hago entre la escuela y la corriente, hay algunos autores que la han hecho, pero no es que esté como probada, ¿no? No es una idea. Hay algunos autores que están hablando de esta unión, o sobre todo hablan del humanismo y el Mahayana, y del Hinayana y el cognitivo-conductual, ¿no? Es más una conclusión que he apreciado a través del estudio de la psicología y del budismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, se me venía a la mente, ahora que mencionaste el mindfulness, ¿no? Bueno, y explicando un poco acerca del desarrollo del mindfulness como teoría, como propuesta. ¿Cuál es tu opinión acerca de la exacerbación que ha tenido el mindfulness actualmente, ¿no? Digamos, en la psicoterapia contemporánea? Claro. Que cuando hablamos de mindfulness, primero es importante separar el mindfulness que entendemos del desarrollo del mindfulness de Kabat-Zinn y el mindfulness como una palabra que es un concepto que tiene muchos significados desde el budismo, ¿no? Kabat-Zinn recoge esta palabra para hablar de unas técnicas de meditación, ¿no? Que nos llevan al momento presente, a la mente plena, ¿no? Pero
de repente está más occidentalizado, y lo hace muy bien Kabat-Zinn porque logra introducir en un ambiente muy cerrado prácticas de meditación y de budismo, ¿no? El problema, o no sé si el problema que veo, pero algo que se ve ahí es que si solo practico meditación sin una comprensión más filosófica de atrás, la meditación puede servirme desde para el desarrollo de una atención, solo atención, a el logro de la iluminación. Entonces, depende cómo yo implemento esta técnica y la comprensión que tenga de este método, también el resultado que voy a tener. Entonces, lo que he visto es una utilización de esta herramienta, por ejemplo, en medios laborales, como una herramienta que te permite ser más eficiente, ¿no? Pero pierde todo el corazón. Me vuelvo eficiente, me vuelvo mejor para el trabajo, mejoro mi concentración, pero ¿dónde está el desarrollo de la persona como persona? Entonces, vemos a practicantes, ¿no? De meditación mindfulness que llevan muchos años practicando mindfulness, y cuando lo ves meditando están así, ¿no? Con tensión en su rostro, ¿no? Con, y ves que se enojan, ¿no? Y terminan gritando al de al lado y enfurecidos y pierden el mindfulness en un minuto. ¿Qué pasó ahí? No estoy diciendo que todos los practicantes de mindfulness para nada, ¿no? Soy practicante de mindfulness, me encanta, es tremenda técnica. Pero si pierde el corazón, ¿no? Si pierde el desarrollo de nuestra potencialidad, se vuelve como un cascarón vacío. Entonces, si yo Sí, practico la atención sostenida, ¿no? Pero la practico, por ejemplo, con tensión, no estoy comprendiendo lo que es la práctica meditativa. y a eso iba, ¿no? Como dices tú, pierde el corazón de lo que realmente representa la técnica en el desarrollo psicológico de un ser humano. O sea, el hecho de utilizar ciertos recursos del budismo no quiere decir que yo haga budismo cuando estoy haciendo psicoterapia, ¿no? Y eso Exactamente. es importante hacer la diferencia primero como psicoterapeuta y también como paciente, porque no es que, no, no es que simplemente voy a concentrar mi mente, a desarrollar mejor mi atención y voy a alcanzar estados ¿no? de iluminación. Es lo que entiendo, ¿no? O sea, necesito pasar por Justamente. otro tipo de experiencias, otro tipo de prácticas que tienen que ver más bien con ese corazón del budismo. Ujú. Así es, tal cual como lo mencionas, ¿no? Es como dice el Dalai Lama, ¿no? Lo que hace una persona budista no, no es el budismo, sino que es el desarrollo de un buen corazón. Sí, hablabas de la compasión, ¿no? Hablabas Ujú. de, ¿no? De la empatía. O sea, son aspectos que no se alcanzan únicamente con el desarrollo de una atención más en el aquí y el ahora, ¿no? O sea, creo Justamente. que se necesita un poco más, un poco más. Aquí Claro. te tengo una pregunta que me hacen por acá, ¿no? Aurelio Ah, me dice, ¿existe algún debate planteado o algún investigador ha publicado algo acerca de la posible relación entre las ideas budistas y el concepto de arquetipos planteado por Jung? mm, sí, mira, hay algunos textos de budismo que hablan sobre, no sabría decirte un nombre en particular, ¿no? En este momento, hay uno que habla, que se llama, a ver, déjame mirarlo, creo que lo tengo por aquí anotado, un texto budista que se llama, ¿dónde lo dejé? Psychology and Buddhism from Individual to Global Community, y él habla un poquito de las ideas junguianas y el budismo zen, mm, pero me parece que no termina de desarrollarlo, ¿no? Eh, no termina de resolverse, que me parece que pareciera que hay como una comprensión poco acabada de las ideas de Jung. Ahora, yo no soy una persona que comprenda y que haya estudiado a cabalidad Jung, ¿no? Lo conozco en generalidad, ¿no? Pero no en profundidad.
Por lo tanto, tampoco sabría decir si hay un texto de alguien que haya desarrollado las ideas de Jung y del budismo en profundidad. Claro, claro. Bueno, él también preguntaba algo acerca de, ¿no?, del proceso de individuación y preguntaba si podíamos equiparar ese proceso de individuación que planteaba Jung con la iluminación, digamos, con el proceso del alcance de la iluminación. Yo lo vería con una perspectiva un poquito más transpersonal, donde voy deconstruyendo mi ego, ¿no? Y voy liberándome de las ideas o de las ideas de que yo soy psicóloga, por ejemplo, ¿no? Que yo Ok, soy esto, ¿no? Y me mm, deconstruyo para darme cuenta para darme cuenta no desde el intelecto, sino desde la experiencia, que todo eso son al final mm, aspectos o manifiestos de mi ser, pero no es mi naturaleza más profunda. Entonces, en la psicología transpersonal se apunta y se logra este mm, desmembramiento del ego, ¿no? No para decir que el ego es negativo, sino que para comprender lo que está detrás del ego. Entonces creo que más por ahí tienen una correlación eh, más exacto, más amorosa. claro. Bueno, Jung de todos modos sí estuvo, ¿no?, estuvo muy influenciado por estas religiones orientales, si se quiere decir, o filosofías orientales. Eh, y de alguna manera yo sí creo que, ¿no?, que podemos equiparar de cierta manera, ¿no?, ese proceso de individuación, esa llegada al sí mismo, eso que está, digamos, por debajo, pero también por encima del ego, que sería lo que soy yo en esencia, ¿no? Esta comprensión del alma. Pero, bueno, desde el punto de vista budista sería, supongo, llegar precisamente a esta comprensión ¿no?, de quién es uno mismo, ¿no? La iluminación, pienso. Y es como la comprensión de mi propia naturaleza y por ende la de mi entorno, ¿no? Viene junto. Entonces, si me comprendo a mí mismo, también tengo una visión más clara de mi realidad. Si comprendo que yo poseo la naturaleza búdica, comprendo que tú también. Entonces mi relación con mi entorno también cambia, necesariamente. Si no ha cambiado, hay algo que no se ha comprendido bien. Sí, sí. Sabes que aquí me dice otro compañero, me dice Ed, dice, muchos budistas sugieren que los occidentales no practiquen budismo, porque los occidentales ya estamos demasiado influenciados por nuestra cultura. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Mm. Creo que también lo he escuchado mucho del Dalai Lama, ¿no? Que habla de por qué buscar otra religión si ya tenemos una, ¿no? Sin embargo, él dice, en esa visión del Dalai Lama es no generar discordia, disputa y más confusión. Y en nuestra vida cotidiana, de repente, el budismo surge como algo ajeno, una cultura ajena que me viene a enseñar y que me viene a entregar desde afuera el logro, ¿no? Dice, no busques afuera, puedes encontrarlo en tu propia cultura. Sin embargo, dicho esto, me parece que nuestra cultura nos ha entregado un tremendo vacío en ese desarrollo, ¿no? Nos ha dejado un tremendo espacio, ¿no? Llenado de necesidades em, materiales, ¿no? Y todo el aspecto del desarrollo de la espiritualidad se ha dejado prácticamente menospreciado, ¿no? Entonces, no creo que la práctica del budismo pueda ser para ningún occidental negativa o poco beneficiosa, ¿sí? Creo que se puede practicar las enseñanzas del budismo
y llevándolas en nuestra vida cotidiana. Y de hecho hay muchas enseñanzas de muy buenos maestros que nos hablan cómo poder llevar nuestro día a día, ¿no? Incluso cómo poder practicar el budismo, o practicar la meditación, o practicar el desarrollo de nuestra potencialidad desde cuando estoy lavando los platos, cuando me estoy duchando, cuando me estoy lavando las manos, cuando me estoy lavando los dientes, ¿no? No requiero una cueva en el monte, no requiero túnicas ni nada más. Por eso me gusta esta frase del Dalai Lama que simplemente habla del desarrollo de un buen corazón. Entonces, no creo que a ningún occidental, ni oriental, ni de ninguna parte del mundo le haga mal o no le pueda hacer provechoso el desarrollo de un buen corazón. Qué hermoso, qué bello. Sí, ineludible en estos tiempos que nos preocupemos por desarrollar un buen corazón. Quería hacer una última pregunta, ¿no? Que ya tiene que ver más que todo con lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta cuestión del deseo, ¿no? El deseo es uno de los provocadores de este sufrimiento, ¿no? El deseo de que las cosas sucedan como yo quiero, ¿no? Y no aceptar tal y como son, por ejemplo. Pero ¿qué hay del deseo de la iluminación? Eso también genera una insatisfacción, ¿no? Puede Sí, generar sufrimiento. sí, justamente. Se habla que hay deseos, ¿no? Que son menos dañinos, pero al final de cuentas los debes soltar todos, ¿no? De hecho, durante la práctica de meditación, cuando uno lleva tiempo practicando, surgen experiencias que son sumamente placenteras, ¿no? Y el mayor riesgo de esas experiencias placenteras es el apego a esa experiencia placentera, ¿no? Entonces, este deseo de alcanzar algo, el deseo de alcanzar un estado distinto durante la práctica, el deseo de ser algo distinto, de creer que la iluminación es algo distinto a la experiencia, como que voy a vivir de otra forma, ¿no? Eh, es también contraproducente porque nos aleja, nos saca la mente y nos lleva al mismo ciclo, ¿no? A la misma tendencia habitual de querer algo que no está haciendo, de querer algo distinto, de buscar algo allá que no es la aceptación absoluta y completa de la experiencia que estamos viviendo. Dice, cuando logro abrirme a la experiencia tal cual como está ocurriendo, logro finalmente que se despliegue y se manifieste en mi naturaleza interna. Rigpa, la naturaleza de la mente, se termina por manifestar cuando no estoy buscando nada distinto, incluso buscando la iluminación. Ahora, hay deseos que son más dañinos que otros, ¿no? El deseo, por ejemplo, el deseo quizás de estudiar una carrera o seguir estudiando para poder ayudar a las personas mejor, para ser un mejor profesional, el deseo de querer alcanzar la iluminación, el deseo de querer ser una mejor persona. Esos deseos, la verdad es que nos van a ayudar mucho en la vida, ¿no? Hay un punto en que los debemos soltar todos, pero sí nos llevan en una dirección que nos desarrolla y, y nos permite la expresión de aspectos muy positivos de nuestro ser. Hay deseos que son mucho más dañinos, ¿no? Deseo pegarle al vecino, ¿no? Eso es un deseo bastante dañino, no va a sacar nada provechoso. Entonces, claro, hay deseos y deseos, pero al final de cuentas es un deseo, ¿no? Claro, claro, claro. Hay como un dibujito que dice, que es como un monje diciéndole, yo quiero ser feliz o yo deseo ser feliz. Y el monje le dice a este discípulo de la nubecita, el yo, le saca el deseo y queda solo feliz, ¿no? La experiencia. La Qué vida, ¿no? bonito. Que con todas con todas sus cosas y todas sus
Yo suelo decir que la vida tiene como aliños, ¿no? Como aderezos. Entonces el sufrimiento es como un poquito de ají, un poquito de especies, ¿no? Que le dan un sabor a la vida y una riqueza que hace que esta experiencia que estamos viviendo como humanos es mucho más entretenida que si fuera siempre plano, ¿no? Sin lugar a dudas. Me ha encantado mucho conversar contigo. He aprendido muchísimo y estoy seguro que, ¿no?, todas las personas bueno, en promedio unas 25 personas que han estado en este live, se han quedado pues también muy complacidas. Quiero agradecerte enormemente por tu participación, por tu tiempo y también a todas las personas que estuvieron atentas durante esta hora. Entonces, Paula, muchas gracias. Voy a despedir el espacio. Esta ha sido una presentación, pues una entrevista sobre psicología transpersonal y budismo. Y bueno, prontamente estaremos conversando con la licenciada Fernanda Boli acerca de arte y creatividad. Entonces, pues darte las gracias nuevamente y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Claro, no, Dios muchas mediante. gracias a usted, muchas gracias a cualquier persona que haya prestado atención a esto y por este espacio también. Un gusto. Hasta luego, Paula. Chao, que estés muy bien. Igualmente.